Te acabas de pasar Red Dead Redemption 2, viste morir a Arthur Morgan y justo ahí, cuando esperaban los créditos, el juego te mete otra escena. Te arrancó al tío con el que llevabas un montón de horas jugando y te puso a rear vacas. Mucha gente sintió un bajón de la hostia. ¿Esto qué mierda es? Si fuiste uno de esos, quédate. Ese aburrimiento era el plan. Cuando Arthur muere, el juego se juega su credibilidad entera. Cualquier estudio te habría metido un atardecer bonito y a volar. Rockstar te puso las riendas de John Marston en la mano y te dijo: ahora te toca vivir lo que Arthur compró con su vida, y lo primero que te da para hacer es un curro. Pronghorn Ranch, tierra de un tal David Gates. John trabaja bajo nombre falso, Jim Milton, y su vida ahora son vallas ajenas y un capataz que le dice a qué hora empieza. Pasaste de robar trenes a fichar. Y si eso te chirrió, enhorabuena. Sentiste lo que Rockstar quería que sintieras. Durante toda la partida, Dutch repite la misma promesa. Un golpe más y nos retiramos. Uno más y nos vamos a unas tierras tranquilas a vivir. Es la mentira que sostiene a la banda entera. Y de todos los que se quedaron con Dutch hasta el final, ninguno vio esa tierra. Los que se salvaron fueron los que se largaron a tiempo. Menos uno. El epílogo es el único momento de las dos historias en el que alguien se retira de verdad. John compra el rancho y levanta la casa para quedarse. Bueno, casi. Porque John no compra Beecher's Hope, no tiene un duro. Se planta en el banco de Blackwater, se sienta delante de un banquero que se llama Ansel Atherton y le pide un préstamo. Le pone dos papeles delante, le explica la letra pequeña que si no paga a plazo la casa vuelve al banco. De propina le abre una línea de crédito para comprar la madera. Eso también es otra deuda. Ese es el precio real de la paz en este juego, y viene con plazos. En la segunda parte del epílogo, Rockstar te da un martillo, tablas y clavos. Red Dead Redemption 2 salió en 2018, 8 años después del primero, pero cuenta lo de antes, es una precuela, así que el que venía del 1 ya sabía cómo terminaba esto. Sabía que en 1911 el gobierno rodea ese granero, que John mete a su mujer y a su hijo en un establo y lo saca de allí, que se queda solo, abre las puertas y muere acribillado en su propia granja. Esa es la granja que estás levantando tú. Y aquí es donde la gente se queja, que baja el ritmo, que ya no hay tiros cada 5 minutos, porque aquí vives la paz. Es literalmente lo que Arthur quería para John cuando decidió salvarlo a él en lugar de salvarse a sí mismo. Y resulta que la paz, comparada con robar trenes, es aburrida de cojones. Ese es el precio de escapar. Justo cuando ya te habías acostumbrado al rancho, aparece Sadie Adler con una pista sobre Micah Bell, el hombre que vendió la banda a los Pinkerton y que si jugaste con honor bajo le metió un tiro en la cabeza a Arthur. Y el juego que te tenía cargando heno te suelta una última cacería. Ese reencuentro te cae como agua de mayo en una parte que es aburrida de cojones. Si el epílogo hubiera sido acción sin parar, Micah sería un tiroteo más y punto. En lo alto de la montaña, después de darle su sombrero a John y mandarlo de vuelta con su familia, Arthur se queda solo a cubrir la retirada y Micah lo embosca por la espalda. Los dos se caen por un saliente y se lían a puñetazos, sin arma, rodando por las rocas, y Arthur está hecho polvo, tuberculosis terminal, y aún así le aguanta el pulso, le mete un culatazo con el revólver y pierde el arma. Entonces Arthur empieza a arrastrarse hacia la pistola porque la tiene al lado. Estira los dedos y aparece Dutch y le pisa la mano. Ese es el hombre al que Arthur siguió durante 20 años. Le pisa la mano para que no pueda coger el arma que mataría a Micah. Micah se larga vivo. Arthur se queda tirado en la roca y se muere allí. La deuda queda abierta y el juego podría haber dejado que John la cobrara solo, de héroe, y no lo hizo. Mount Hagen, nieva hasta las rodillas. Charles cae de un balazo de francotirador en la subida. Micah acorralado, y entonces aparece Dutch, más viejo y más gordo. Los tres se quedan mirándose. John apunta a uno, luego al otro, sin saber en quién confiar, y Dutch levanta el arma y le pega un tiro a Micah. 8 años antes, en aquella montaña, Dutch le pisó la mano a Arthur para que no cogiera el arma y matara a Micah. Ahora es Dutch el que dispara, se da la vuelta y se pira. Lleva 60 horas preguntándote qué le pasó a Dutch por dentro. Ahí tienes la respuesta, y no es limpia. Ve por fin lo que Micah le hizo y le pega un tiro. Y luego se da la vuelta y se pira sin arreglar nada. Dentro de la cabaña de Micah hay dinero.
un montón, el botín de la banda, el mismo por el que murió todo Dios. Aparece aquí en una choza perdida en la nieve, cuando ya no queda nadie a quien devolvérselo, y John lo coge, porque tiene que pagar todo lo que firmó delante del banquero, así que coge el dinero de los muertos y paga su casa con él. Ahí se le acaba la suerte. Empiezan los créditos y la mayoría de la gente suelta el mando. Error, porque en esos créditos hay escenas. John y Abigail se casan en la colina de al lado del rancho. Charles se despide y se va a caballo. Mary Beth escribiendo su novela en una habitación, y entre medias dos hombres suben a Mount Hagen, Edgar Ross y Archer Fordham, agentes del Bureau of Investigation, lo que años más tarde acabará siendo el FBI. Encuentran el cadáver de Micah boca abajo delante de la cabaña. Ross se agacha y le levanta la cara. Fordham registra la choza y salen cogiéndose de hombros. Se van y después sale otra escena. Beecher's Hope, una mañana cualquiera. John está en el corral cepillando un caballo con Jack al lado. A 200 metros, Ross y Fordham los observan con unos prismáticos. Se dan la vuelta y se van. 4 años es lo que le queda a John Marston. Antes de morir, Arthur le dice a John una sola cosa: que se pire y que no mire para atrás. John miró para atrás, fue a por Micah y ese cadáver tirado en la nieve es el rastro que lleva al buró hasta la puerta de su casa. La venganza que le devolvió la dignidad a Arthur es la misma que mata a John. Y falta lo peor, en ese rancho está Jack, de 12 años. John y Abigail se dejan la piel para que ese niño no vea nada de lo que vieron ellos. Para eso están en el rancho. Y en 1914, 3 años después de que acribillen al padre, Jack Marston encuentra a Edgar Ross pescando y lo mata en un duelo. El ciclo que Arthur intentó romper se aplaza una generación. Y hay algo mejor todavía en cómo está montado esto. Con Arthur juegas a un hombre que aprende a ser bueno cuando ya no le sirve de nada. Muere bien y eso es todo lo que se puede llevar a la tumba. John es otra historia. A John le regalan la vida que Arthur no tuvo, y el epílogo entero es él intentando averiguar si tiene derecho a quedársela. Y tú los interpretas a los dos, uno detrás del otro, para que noten la diferencia entre morir por algo y tener que vivir con ello. Y esa última cacería no la haces solo. Sadie Adler perdió a su marido en el capítulo 1, a manos de los O'Driscoll. Nunca rehizo su vida. Charles ayudó a levantar el rancho, se sentó a cenar con la familia y se piró. Rockstar te pone a los supervivientes al lado de John a propósito, para que veas que su paz no era la única salida, era la más cara. Así que la próxima vez que alguien te diga que el epílogo es relleno, que el juego debería de acabar en la montaña, ya sabes lo que hay. Sin epílogo, la muerte de Arthur es una idea suelta en el aire. Muere por el futuro de John, y ese futuro no existe. Es una frase. El epílogo te sienta a cenar dentro de esa casa. Rockstar te aburrió a propósito para que supieras cuánto vale la calma, y después te puso a construir con tus propias manos el sitio exacto donde va a arder todo. Ese aburrimiento que sentiste era el plan, y mientras lo sentías, a 200 metros, 2 hombres con prismáticos ya estaban tomando notas.